Mi querido Escorpio, bienvenido a tu lectura del día de hoy. Vamos a empezar a leer las tiradas relacionadas con salud, dinero y amor en tu presente. Y pues recuerda que el tarot es una herramienta poderosa para decirte cómo estas energías se pueden proyectar en tu futuro, pero tú decides cómo usarlas. Es como un poco el tablero de juego que se dispone frente a ti y tú eres el estratega que decide hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque tú eres quien sabe cuáles son tus objetivos, tus sueños, tus metas y debes moverte hacia allá. Esa es la meta, ese es el triunfo que buscamos para ti, mi querido Escorpio. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy tenemos primero la tirada del dinero, luego de la del amor, y quédate hasta el final porque te vamos a responder una pregunta de sí o no. Recuerda que es una tirada general y que lo mejor de esta lectura lo puedes activar llevando a la realidad lo que nosotros verbalizamos en forma de canalización para ti, escribiendo un comentario: lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Y de esa manera nosotros pues te damos nuestra energía, nuestro mejor trabajo, todo nuestro amor y calidad en esta lectura, y tú nos devuelves el favor haciendo de lo que verbalizamos un comentario virtual que además nos retribuye en energía, porque sabes bien que los comentarios nos ayudan a llegar a otras personas. Así que bienvenido, Escorpio. Vamos a empezar tu tirada de la salud. Pues mira, has estado buscando un tratamiento porque tienes algunos malestares. Has estado buscando y analizando la posibilidad de tratar pues temas que a lo mejor no son muy serios, sino como en general quieres bajar de peso, quieres generar más masa muscular, quieres fortalecer tu sistema inmunológico, quieres prepararte para recibir una edad más adulta en plenitud. Pues bueno, estás buscando la manera de empezar esta nueva etapa de la manera más saludable posible. Te veo que ahora mismo estás celebrando muchísimo con tu familia, las fiestas. A lo mejor puedes estar cometiendo algún tipo de exceso. Pues te pido que por favor no te ciegues, sé muy realista de lo que estás haciendo, de lo que estás comiendo, de lo que estás ingiriendo, del descanso que estás teniendo. Hablamos de alcohol, hablamos de desveladas. Ten cuidado por favor con todo eso, porque de nada sirve que tú estés buscando verte y sentirte mejor a largo plazo si en estas fiestas te estás excediendo más de lo que deberías, mi querido Escorpio. Así que por favor sigue el consejo del tarot y no te ciegues. Abre bien los ojos, sé realista y di: no voy a comerme eso porque me hace daño, no me voy a tomar esa última copa porque me hace daño, voy a irme a descansar un poco antes de lo previsto porque si no mañana me voy a sentir bastante mal. Ahora sé muy consciente de eso y sé leal a tu salud. Ahora, mi querido y adorado Escorpio, esta es tu tirada del dinero. Bueno, pues tú tomaste una decisión muy precipitada recientemente sobre tu dinero, o lo prestaste muy rápido sin pensar, o invertiste muy rápido en algo, o malgastaste muy pronto pues en esta temporada. Sin pensarlo se te acabó. Sin embargo, te veo tranquilo, te veo pues tratando de mantenerte ecuánime, sin preocuparte. Te veo que estás siendo mucho más espiritual que material y por fin pues te quitas como de encima la culpa de haber decidido un poco sin querer. Ahora, el tarot te dice y te aconseja que te mantengas lejos de discordias, de disputas, de como pleitos. ¿Por qué? Porque tú ya gastaste, se te acabó el dinero, pero pues tú estás tranquilo con eso, así lo decidiste y así está bien. Pero si lo empiezas a platicar o a poner en boca de alguien más,
puede llegar a haber problemas familiares, puede, no sé, tu familia, tus papás, tus hermanos enojarse contigo o tu pareja, porque si tomaste decisiones muy aceleradas y de pronto te desfalcaste y alguien se puede estar molestando contigo. Entonces, dale la vuelta a esos temas, no te metas como en discusiones. Si te tienes que disculpar, discúlpate y no empieces a aventar culpas, porque la verdad es que el que decidió gastar de esta manera fuiste tú. Las intenciones pudieron ser muy buenas, pero no entres en controversias, no hay nada que defender. Si quieres estar en paz, evita defender lo indefendible. Ya lo hiciste, ya gastaste sin pensar. Ahora pues discúlpate si te tienes que disculpar. Trata de buscar generar lo que te gastaste, lo que perdiste, lo que pusiste en juego, y reponlo a quien lo tengas que reponer, mi querido Escorpio. Ahora vamos a ver cómo viene tu tirada del amor, Escorpio. Aquí vamos a leer de izquierda a derecha para los que tienen pareja y de derecha a izquierda para los que están solteros. Vamos a empezar por los que tienen pareja. Escorpio, te veo muy querendón, te veo muy cachondo, tú eres muy así. Tú estás pero muy en este momento como deseoso de estar al lado de tu pareja, de compartir, de que tu pareja se sienta igual que tú, atraído sexualmente, íntimamente, a compartir toda esta intensidad que sueles tener siempre en el amor, mi querido Escorpio. Ahora, tu pareja no está en el mismo mood, tu pareja ahorita podría sentirse triste, decepcionada, no necesariamente de ti, pero podría estar pasando un mal momento. Sé consciente de eso, mi querido Escorpio, porque en este momento podría traerles algunas diferencias, ¿sí? Así que tranquilízate, bájale un poquito a tu fuego interno y deja que tu pareja pase por este momento difícil. Y en unos días vuelves a acercarte para ver cómo se encuentra, para tener un acercamiento de estos. Ahora, en el futuro, y el consejo que te da el tarot es, pues, para que estés bien, llena tu corazón de amor, trata de dejar a un lado por ahora el tema más físico y permite que tu pareja se acerque a ti. Dale tu copa de amor, sé muy amoroso con tu pareja para que las cosas fluyan de la mejor manera entre ustedes. Ahora, para los que están en la soltería, mi querido Escorpio, estás destinado a empezar un proceso de muchísimo romance. Veo que en el pasado te pudieron haber traicionado y que pudiste sufrir por un amor. Sin embargo, alguien viene a tu búsqueda, alguien viene a ti y es una persona igual de intensa que tú. Es una persona en el amor y en la intimidad muy intensa, entonces te va a llenar, te va a satisfacer. Solamente el tarot te indica que por favor dejes atrás el dolor que te pudo haber causado una ruptura, un abandono o una traición. Deja de victimizarte porque esto ya tiene tiempo que pasó. No veo aquí a nadie que te esté haciendo sufrir ni que te tenga atados de manos. Este 10 de espadas simboliza un poco el tema de victimización y de que tú no quieres salir de ese momento de dolor. Entonces supéralo, muévete, porque para ti viene por derecho divino una temporada muy romántica. Ahora pon en tu cabeza, mi querido Escorpio, esa pregunta que tanto te preocupa y trata de sintetizarla a que la respuesta posible sea un sí o un no, ¿de acuerdo? Respira y conéctate con la energía del tarot. Yo voy a levantar el resto del mazo mientras tú te concentras y estoy volteando las cartas en este momento para darte una respuesta. ¡Wow! Ok. Tenemos un sí, Escorpio, para ti. La respuesta es sí. La justicia se encuentra de tu lado. Lo que pides es justo y has luchado por eso. Si tu respuesta o tu pregunta está en el pasado, sí, la justicia va a hacer su parte, va a cumplirte y tú vas a ver que las cosas se resuelvan o viste que se resolvieron. Sin embargo, este sí pudo haber traído dolor a alguna persona y aislamiento social también. Una persona sufrió por esta razón y se quedó detrás de todos sola
y lastimada. Ahora, si es una pregunta también en el presente, las energías son que sí está sucediendo lo que tú quieres, lo que tú deseas, por justicia divina, porque tú te has esforzado por conseguir este sí, y hay una persona que va a sufrir las consecuencias. Ahora, si tu pregunta es para el futuro, también es un sí. Las cosas por justicia, por tu esfuerzo, van a darse como tú quieres. Sin embargo, hay una persona que puede cambiar, ¿no? Porque esta es una energía del no. Si esta persona o si tú quieres cambiar el resultado de esta respuesta, tendrías que continuar o salir de esta situación. Tendrías que dejar de aislarte y tendrías que dejar de victimizarte, tendrías que dejar al lado el dolor e ir por aquello que deseas que se convierta en un no. No te aísles, no te sientas lastimado ni te ofendas, y entonces así podrías estar equilibrando o cambiando la energía. Recuerda que tú eres quien tiene la última palabra sobre tu destino. Yo te estoy contestando las energías disponibles en el ahora conforme están las situaciones, pero también te estoy diciendo cómo las podrías cambiar, porque siempre puedes hacer cosas que afecten y tomar decisiones que afecten y muevan los resultados más adelante, mi querido Escorpio. Hasta aquí voy a dejar tu lectura del día de hoy, no sin antes despedirme, agradecerte estos minutos, agradecerte tu confianza, mandarte muchísimos besos y pedirte que nuevamente actives la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos tu siguiente video. Mi querido Escorpio, te quiero mucho, nos vemos pronto, namaste.